Este es el apunte que les dije que le dejé en el Drive, que bueno, que lo estoy armando. Todavía faltan agregarle cosas, o sea que le voy a ir agregando más cosas en estos días, en estas semanas. Pero bueno, acá están las definiciones que vamos a tratar hoy. Y bueno, y vamos a ver un poco cómo se ve eso en GeoGebra, ¿sí? Bueno, empieza por una definición, ¿no? Lo que es la definición de circunferencia. Si quieren, tomen nota, si no, igual el apunte está en el Drive, así que pueden acceder al apunte cuando quieran. Bueno, dice dado un plano pi, un punto O y un segmento de longitud R, llamaremos circunferencia, centro O y radio R, el conjunto de todos los puntos del plano que se encuentran a una distancia igual a R respecto del punto O. Algo habíamos visto nosotros igual, ¿no? De lo que era una circunferencia. Habíamos visto la definición como lugar geométrico, ¿no? Habíamos dicho que la circunferencia era el lugar geométrico de los puntos que equidistan de otro punto, ¿no? Llamado centro. Y que esa distancia la llamábamos radio. Bueno, es básicamente lo mismo. Hablamos dado un plano pi, porque nosotros lo que estamos haciendo es como ver geometría solamente en el plano, ¿sí? No estamos viendo geometría del espacio, pero bueno, un plano está en el espacio y bueno, en el espacio hay infinitos planos. Bueno, en uno de esos planos es donde podemos estar trabajando. Bueno, ahora después vamos un poco a GeoGebra. La cuestión de cómo se hace una circunferencia en GeoGebra, eso ya está más que visto, ¿sí? Después define, ¿no? Bueno, yo tengo un punto P que pertenece a la circunferencia, ¿no? O sea, si ese punto P equidista con la distancia R, o sea, tiene una distancia R con respecto al punto O, ese punto pertenece a la circunferencia, ¿no? Y lo simbolizamos así, que el punto P pertenece a la circunferencia y le ponemos entre paréntesis los parámetros que definen la circunferencia, el centro O y el radio R, ¿sí? Después vamos a tener puntos interiores, o sea, los puntos que tienen una distancia menor a R con respecto al centro, van a ser puntos que están en el interior de la circunferencia, como se ve acá los que están en verde, el punto A, el B y el C. Y después los puntos que tienen una distancia mayor a R van a ser puntos exteriores a la circunferencia, ¿no? Como se ve acá en el D, E y el F, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. La notación es esta, ¿no? O sea, si yo quiero expresar una circunferencia, lo expreso así, ¿no? Con una C mayúscula, cursiva en general, ¿no? Así inclinadita, y entre paréntesis el punto que representa el centro, que puede ser el punto O, por lo general se pone punto O, pero en realidad puede ser cualquier punto, ¿sí? O sea, puede tener cualquier nombre el punto. Nosotros sabemos que los puntos los mencionamos con letra mayúscula, entonces la letra mayúscula que está ahí va a ser el nombre del punto, que es el centro de la circunferencia. Y después el radio R, que también puede ser cualquier otra letra, ¿sí? Que representa un segmento, que es la longitud del radio, ¿sí? Define después círculo, ¿no? Y acá es donde está la diferencia entre círculo y circunferencia, un poco en la anotación, porque fíjense que lo ponemos en negrita y la letra ya no está inclinada, no está en cursiva, es un poco sutil, pero bueno. No hablamos mucho sobre círculos nosotros, o sea, trabajamos más con circunferencias. Y bueno, el círculo también tenemos un centro O y un radio R, pero en vez de ser solamente los puntos que equidistan a una distancia R, van a ser también la unión con todo el conjunto de puntos interiores, ¿sí? A la circunferencia dada. O sea, la definición que da acá dice, llamaremos círculo de centro O y radio R al conjunto de los puntos de la circunferencia de centro O y radio R y todos los puntos interiores a ella. O sea que sería
la circunferencia en unión con todos los puntos interiores. El círculo puede ser también abierto, o sea que solamente, o sea, si nosotros consideramos solamente los puntos interiores a la circunferencia y no la circunferencia, decimos que el círculo es abierto. Bueno, fíjense en que acá está como pintado el círculo, entonces vamos a ver un poco en GeoGebra cómo representar un círculo, que no es mucha ciencia, pero por ejemplo, ¿no? O sea, yo trazo una circunferencia de centro A en este caso, y el radio es el segmento AB. ¿Sí? Bueno, si nosotros queremos expresar el círculo, a ver, le podemos cambiar el color a esto, le podemos poner, no sé, color rojo, por ejemplo, ¿no? Y al radio, bueno, también le ponemos color rojo. Si yo quiero expresar el círculo, lo que hago es posiciono con la flechita sobre la circunferencia, vengo acá a color, y acá donde está este deslizador que está en 0, le empiezo a deslizar hacia la derecha y fíjense en que se empieza a colorear adentro. Bueno, esa sería una forma de representar un círculo, ¿sí? O sea, si está coloreado adentro es porque también está compuesto por todos los puntos interiores. Y bueno, yo le puedo dar tanta opacidad como yo quiera, ¿no? Lo hago más opaco, ¿no? Hasta que queda igual que el contorno, pero bueno, queda más lindo así, ¿no? Si no le doy tanto color en el centro y se diferencia el contorno, entonces bueno, igual se entiende que es un círculo, ¿sí? Bueno, no hay mucha vuelta para dar acá. Bueno, veamos algunas otras definiciones. Bueno, acá hay otra definición que es importante, ¿no? Dos circunferencias son congruentes si tienen el mismo radio, ¿sí? Entonces, bueno, yo si quiero dibujar dos circunferencias congruentes, ahora vamos a quitarle este color. Si quiero hacer dos circunferencias congruentes, pongo otro centro. Vamos a correr este más para acá. Bueno. Esperen, ahí está. Vamos a correr esta circunferencia para acá. Bueno, lo que hago es con el compás, ¿sí? Trazo la distancia de A a B y vengo con el compás acá y ya tengo otra circunferencia congruente a esa. Y si le quiero hacer el radio también, ¿sí? Bueno, una condición para que dos circunferencias sean congruentes es que tengan el mismo radio, ¿sí? O sea, que el segmento estos segmentos que representan el radio tengan la misma longitud. Por ejemplo, si le ponemos la longitud, ¿dónde está la longitud? Acá. 5,4, 5,4. ¿Sí? Bien, sigamos. Otras dos definiciones. Primero, define lo que es un ángulo central, ¿sí? ¿A qué llamamos ángulo central? A un ángulo que tiene como vértice el centro de una circunferencia, así de simple. O sea, yo tengo la circunferencia, tengo el centro. Si yo construyo un ángulo que tenga como como vértice al centro de la circunferencia, ya es un ángulo central, ¿sí? Recordemos, o sea, acá está pintadito, o sea, esto en GeoGebra no lo representa así, ¿no? O sea, esto está un poco editado con el Paint, pero recordemos que cuando hablamos de ángulo, estamos hablando no solamente del vértice y de los lados del ángulo, sino también de todo el conjunto de puntos interiores, ¿sí? De toda la superficie que barre el ángulo. En cambio, la circunferencia sería solamente la línea de puntos, ¿no? que distan del centro. Entonces, no sé, si por ejemplo quiero hacer un ángulo central, una forma sería, marcamos dos puntos acá y hacemos semirrectas que representen los lados, ¿sí?
Por ejemplo, acá tendríamos una semirrecta, otra semirrecta. Ahí estaría como visualizado el ángulo, pero en realidad para que GeoGebra reconozca un ángulo yo tengo que determinar el ángulo, ¿no? GeoGebra no me dibuja los lados del ángulo, los lados los dibujo yo. En el caso de GeoGebra Geometría no tengo problema porque GeoGebra Geometría siempre me dibuja el ángulo convexo, ¿no? O sea, siempre el que es menor de 180 grados. ¿Sí? No es que tengo que acá tener cuidado con el tema de si lo hago en sentido horario o antihorario. Igual eso se puede configurar, pero la configuración por defecto de GeoGebra Geometría es que siempre te dibuja el ángulo convexo, ¿sí? Si estuviese trabajando con el GeoGebra clásico, tendría que ver según qué ángulo quiero determinar, si voy en sentido horario o en sentido antihorario. Igual a eso algo vamos a tenerlo en cuenta para algo. Pero bueno, el ángulo para GeoGebra es esto, ¿no? O sea, no me colorea todo el sector, ¿no? Toda la superficie que abarca. Bien. Y después define lo que es un arco, ¿no? Se llama arco a la parte de la circunferencia determinada por dos de sus puntos, llamados extremos del arco. Y después, bueno, acá hay algunas consideraciones para tener en cuenta, porque en realidad, a ver, veamos, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Si yo tengo un punto cualquiera, un punto, vamos a ponerle O, y yo determino una circunferencia de centro O, ¿sí? Y quiero determinar un arco, ¿no? O sea, para determinar un arco necesito dos puntos que pertenezcan a la circunferencia. Y a la circunferencia la vamos a poner punteada como para poder diferenciar el arco, ¿sí? No es porque tenga que ir punteada, pero vamos a ver. En GeoGebra, si yo quiero determinar un arco, o sea, primero, ¿no? Arco sería la parte de la circunferencia que está determinada por estos puntos. Ahora, estos puntos me determinan no un arco, me determinan dos arcos, ¿no? O sea, el arco este que está acá y el arco que está de este lado, ¿sí? Ahora, yo tendría que ver cuál de esos dos arcos yo quiero determinar. Bueno, para GeoGebra no hay mucho problema, porque, veamos, si yo quiero determinar el arco este que está acá arriba, ¿sí? A ver, venga, veamos. Para poder ver la opción de arco en GeoGebra tengo que venir acá más que me ponga todas las opciones que tiene, ¿no? Entonces, tengo dos formas de representar un arco en GeoGebra. Una con el centro de la circunferencia y dos puntos, y otra dado 3 puntos, ¿sí? Bueno, yo voy a usar el centro de la circunferencia y 2 puntos. Entonces, veamos. Yo lo que hago primero dice, o sea, a ver, ¿qué es lo que me pide? Son 3 puntos, el centro y otros 2, ¿sí? Veamos, si yo trazo el centro de la circunferencia, primero para identificar cuál es la circunferencia, y después uno de los dos puntos, ¿sí? El A. Si yo vengo para acá, para el punto B, ¿no? Fíjense en que agarra y viene para este lado, ¿sí? No importa que yo venga para este lado, ¿no? O sea, yo si voy al B siempre me marca S. ¿Por qué? Porque lo que me toma GeoGebra es en sentido antihorario, ¿no? O sea, si yo, el sentido antihorario para el arco de arriba sería si yo voy de A a B. Si yo hubiese ido de B a A, el sentido antihorario para ir de B a A es el arco más grande. ¿Se entiende? A ver, como para que se vea. A este le vamos a poner otro color. Rojo, por ejemplo, lo hacemos un poquito más grueso. Ahora, si yo quiero trazar el otro arco, el que va para el otro lado, lo que hago es, en el mismo centro, y en vez de ir de acá de A a B, se ve que se me marcó otro punto antes. Ah, porque presioné el de arco dados 3 puntos, perdón.
yo vengo acá al centro, ¿no? Si voy de A a B, el arco que me hace es este. Ahora, si yo quiero hacer el otro arco, tengo que venir acá en el centro e ir de B a A. Si yo voy de B a A, fíjense en que lo que me hace es el otro arco. Entonces acá depende del arco que yo quiera determinar, sí o sí tengo que ver que de hacerlo en sentido horario o antihorario. O sea, el arco que quiero determinarlo tengo que marcar los puntos en sentido antihorario. Si no, me marca el arco contrario del que quiero determinar, ¿sí? Bueno, y a este le ponemos, no sé, otro color, ¿no? Le ponemos azul. Y ahí está, ¿no? Tengo esos dos arcos. Ahora, cuando uno está trabajando en lápiz y papel, que uno no puede, o sí, ¿no? Lo puede marcar con color, pero no es algo tan formal, ¿no? Para uno poder diferenciar cuál es el arco que quiere utilizar, lo que hace, define otro punto, ¿sí? Si yo quiero mencionar al arco que está en rojo, lo que voy a hacer, voy a tener otro punto ahí dentro de ese arco, y a este lo voy a mencionar de la siguiente forma. A ver si puedo poner texto acá. Podría ser el arco BCA, ¿no? Y le hacemos un arquito arriba, ¿no? Bueno, una cosa así, como un arquito, ¿sí? Bueno, no tengo buen pulso para hacer esto. Y lo que me está diciendo esto es el arco BA o AB que contiene el punto C. ¿Sí? Entonces yo ya diferencio que es el arco este, ¿no? El que tiene extremos AB y que contiene el punto C, ¿no? Si yo quisiese el otro arco, tendría que poner el arco AB que no contiene el punto C, ¿sí? O sea, así con letras. O sea, sería el arco AB, el otro arco, ¿no? Esperen, lo vamos a poner más para acá. El otro arco sería el arco AB que no contiene AC, ¿no? Para poder diferenciar el otro arco. Y puedo ponerle también el arquito arriba, por ejemplo. ¿Dónde estamos? Acá. Tendría que ponerle el arquito de este arco arriba. Bueno, a ustedes les va a salir mejor que a mí. Sí. Profe, ¿el arco BCA es igual llamarlo ACB? Sí, sí, es lo mismo. Es lo mismo. Tal vez haya que repensar este tipo de mencionarlo, ¿no? Y ver la forma en que hace GeoGebra las cosas y por ahí mencionarlo en sentido horario o antihorario. Pero eso cuando uno tiene el dibujo. Cuando no tiene el dibujo, tiene que llamarlo de alguna forma. El arco AB que contiene el punto C, ¿sí? O sea, este se leería el arco AB que contiene AC, ¿sí? ¿Cuánto tiempo queda? Dice ahí. Sé que ya me había avisado. 6 minutos quedan. Ahí lo veo, ¿no? O sea, este se puede representar de estas dos formas, ¿no? Y este de esta otra, salvo que le ponga otro punto, ¿no? Salvo que ponga otro punto, entonces si pongo un punto acá, el punto D, entonces a este lo puedo llamar B de A o A de B, por ejemplo, ¿sí? Pero con que mencione un punto en cualquiera de los dos arcos, puedo mencionarlo. Uno el arco AB que contiene AC y el otro el arco AB que no contiene AC, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, Bueno. profe. Bueno, seguimos. A ver, vamos a borrar esto que está. Bien. Ahora, existe una relación entre lo que son los arcos y los ángulos centrales, ¿sí?
Vamos a borrar todo. Si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Vamos a poner acá otro punto. Esta la marcamos acá con... Bien. Si yo tengo un arco cualquiera, ¿dónde estaba? Acá, ¿no? Tengo este arco acá. ¿Sí? Vamos a poner un color. Y vamos a tener un ángulo central cuyos lados pasan por los extremos del arco. Entonces hacemos las semirrectas. ¿Sí? Y bueno, definimos el ángulo. Y en vez de llamarlo por el número, por el valor, le vamos a poner la letra que representa. ¿Sí? Entonces, bueno, el ángulo central que los lados pasan por los extremos de un arco, vamos a decir que ese arco es correspondiente a dicho ángulo central, y vamos a decir también que dicho ángulo central abarca al arco AB, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el arco AB es correspondiente al ángulo central alfa, y el ángulo central alfa abarca al arco AB, que también podemos decir que el ángulo central alfa es correspondiente al arco AB, pero en general se diferencia de esa forma. Decimos que el arco AB es correspondiente al ángulo central alfa, ¿no? Y que el ángulo central alfa abarca el arco AB. ¿Sí? Bueno, hay una propiedad con respecto a esto. Si yo tengo dos circunferencias iguales, ¿sí? Y tengo, o una misma circunferencia, y tengo ángulos centrales iguales, los arcos que abarcan también van a ser iguales. Y además, si tengo arcos iguales, o sea, en circunferencias iguales, ¿no? O en la misma circunferencia, si tengo arcos iguales, los ángulos centrales correspondientes también van a ser iguales. Por ejemplo, no sé, podemos hacer otra circunferencia. ¿Cómo hacemos figuras congruentes? ¿Cómo determinamos? ¿Se acuerdan? ¿No? Con un movimiento, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, una traslación, ¿dónde teníamos traslación acá? Acá. Si hago la traslación de esta circunferencia con respecto a este vector, ¿no? Obtengo una circunferencia congruente. El punto O, ¿dónde está? Traslación. Al punto O también lo puedo trasladar con el mismo vector, ¿no? Y lo obtendría el centro correspondiente a esa circunferencia. Al punto B también lo trasladaría, ¿no? Y al punto A lo trasladamos también. Fíjense en que estoy obteniendo figuras congruentes, y el arco que determina esos dos segmentos también va a ser congruente. ¿Sí? Es más, podemos poner la longitud del arco. ¿Dónde está la longitud? Acá. La longitud de este arco me dice que es 6,58 y la de este también es 6,58. ¿Sí? Y bueno, entonces los ángulos centrales también van a ser congruentes. ¿Sí? A ver, o sea, lo define el ángulo así, ¿no? Si este mide 74,91, este también va a medir
74,91. Porque marqué otro punto acá, perdón. Se me cortó. Vamos a seguir. Quedaba ver que el ángulo este también era congruente. Yo me equivoqué y marqué en otro punto, no en el punto este, ¿no? Entonces, este es 79,96 y este también es 79,96, ¿no? O sea, tengo figuras iguales, o sea, ángulos centrales iguales, arcos iguales, ¿sí? O sea, siempre que sean circunferencias iguales, ¿no? Si las circunferencias son distintas, el ángulo central puede ser igual, pero el arco no, porque tiene un radio distinto, ¿sí? Bien. Entonces, borremos todo esto. Perdón, ¿alguna pregunta hasta ahí? No. Se me borró. Bueno, eso está acá, ¿no? O sea, una de las propiedades, ¿no? La menciona después. Bueno, acá menciona cómo se llaman esos arcos según el caso, ¿no? Está la definición, ¿no? Que dice que el conjunto de... Uy, se me comió una N, no puede ser. De los puntos de una circunferencia interiores a un ángulo central se llama arco correspondiente a dicho ángulo, ¿no? Y en el caso que los lados de un ángulo central pasan por los extremos de un arco, decimos que el ángulo central abarca dicho arco, ¿no? Eso lo habíamos hablado. Y después hay dos casos particulares, que en el caso de que el ángulo central es recto, al arco se lo llama cuadrante, ¿no? O sea, este arco que abarca un ángulo central recto, se lo llama, o que es correspondiente a un ángulo central recto, se lo llama cuadrante, y en el caso de que el ángulo central es un ángulo llano, el arco correspondiente se lo llama semicircunferencia, o sea que es la mitad de la circunferencia. Bueno, acá está la relación entre los ángulos, ¿no? Si yo tengo circunferencias, una de las propiedades es si tengo circunferencias iguales, o sea, hace toda una demostración, pero no nos vamos a poner con eso porque ni tampoco se las voy a pedir a ustedes, ¿no? Porque son un poco densas las demostraciones. Pero después si quieren las leen, ¿sí? No está de más que las lean. Pero sepan que no les voy a tomar algo de eso. Puede ser alguna definición, pero no más que eso. Bueno, habla de que ángulos centrales congruentes abarcan ángulos congruentes, ¿no? Ángulos centrales congruentes abarcan arcos congruentes y arcos congruentes corresponden a ángulos centrales congruentes. Y después está la cuestión de la desigualdad. Si los ángulos centrales no son congruentes, el mayor de los ángulos centrales, o sea, fíjense en que siempre en una hipótesis de circunferencia iguales o de la misma circunferencia, ¿no? Si los ángulos centrales no son congruentes, el mayor de los ángulos centrales abarca el mayor de los arcos. Y el mayor de los arcos corresponde al mayor de los ángulos centrales. A ver, si tenemos una circunferencia de centro O, y determinamos un arco cualquiera, venimos acá al arco, ¿no? Yo quiero marcar el arco más chiquito, le ponemos otro color para que se vea. Bien, y el ángulo central que abarca ese arco, vamos a ver acá, sería el ángulo este, que es de 56,49, ¿no? Ponemos acá la longitud. Ahora, si yo hago otro arco que es más grande, vamos a terminar otros dos puntos, que a vista se ve que es más grande. O sea, esto no es una demostración, pero bueno, sirve como para ver. Determinamos ese arco, y si yo quiero que sea este arco que está acá, tengo que ir en sentido antihorario, o sea, de C a D, no de D a C, ¿no? O sea, sería este de C a D.
Lo marcamos también con color. ¿Sí? Y bueno, vemos la longitud de ese arco, que es mayor, ¿no? O sea, este tiene 10,91. Bueno, entonces el ángulo central también va a ser mayor, ¿sí? Y bueno, si yo lo modifico a esto, si hago que el arco sea menor, por ejemplo, fíjense en que también disminuye el ángulo central, ¿sí? O sea, si el arco es menor, el ángulo central también es menor. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. Bueno, hasta ahí todo lo que tenía que ver con arcos y ángulos centrales, no tan hasta ahí porque ahora los volvemos a introducir, pero ahora vemos otra definición, lo que es una cuerda, ¿no? Si yo tengo dos puntos cualquiera en una circunferencia y trazo el segmento que tiene por extremos a esos dos puntos, tenemos una cuerda. Y después, bueno, ahora acá me dice que, por ejemplo, o sea, el diámetro también es una cuerda, o sea, es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, y ese diámetro es el mayor de las cuerdas. A ver, veamos. Tengo una circunferencia, ¿sí? Y bueno, trazamos un arco, perdón, una cuerda, o sea, marcamos dos puntos de la circunferencia, este segmento se lo llama cuerda, ¿sí? Podemos determinar muchas cuerdas, ¿sí? Y un caso particular de cuerda es el diámetro, ¿no? Que dijimos que es la cuerda, cualquier cuerda que pase por el centro. Ahora, si yo hago un segmento, por ejemplo, y quiero que pase por el centro, ¿no? Ahí pareciera que es un diámetro, ¿sí? Pero si yo quiero mover este diámetro, ya vemos que no me queda como un diámetro. Ahora, ¿cómo lo haría yo en GeoGebra para poder determinar una cuerda que sea diámetro? Voy a tener que hacer otras construcciones auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, tengo un punto cualquiera, punto H, y quiero otro punto, que sería el I, el que sigue, ¿no? De manera tal eh, que pase por el centro, ¿no? Entonces lo que voy a tener que hacer es construir una recta, ¿no? Que pase por H y que pase por el centro A, ¿sí? Y después determino el punto de intersección del otro lado de la circunferencia, y ahí sí ya puedo determinar el diámetro. Oculto la recta, porque ya no me sirve, y ponemos el segmento que pasa por H y por I. Fíjense en que pasa por el centro, y si yo ahora modifico H, siempre va a quedar por el centro. Pero bueno, para poder construir un diámetro tengo que sí o sí hacer una construcción auxiliar, ¿sí? Lo que no voy a poder mover va a ser el punto I. O sea, para que se mueva el punto I voy a tener que mover el punto H, ¿sí? Porque ya, o sea, el punto I es un punto que depende de toda la construcción que yo había hecho previa. O sea, cada vez que me fijo que hay un puntito negro, ya sé que es un punto que no lo puedo mover, ¿sí? Bien. Seguimos. Bueno, lo que era la cuerda, lo que era el diámetro, ¿no? Que decimos que es un caso particular de cuerda. Y una de las propiedades que me menciona es que el diámetro es la mayor cuerda que puede tener una circunferencia dada, ¿no? ¿Cómo podemos demostrarlo a eso? Bueno, vamos a hacer una demostración así media de entre casa, ¿no? Yo quiero demostrar que el segmento HI es mayor que cualquiera de los otros segmentos que está acá, ¿sí? Por más que yo lo estire como lo estire, si no pasa por el centro, siempre va a ser menor.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a construir un triángulo que pase por el centro de la circunferencia, ¿no? Vamos a ponerlo con línea punteada esto. Y yo quiero probar que HI es mayor que BC, por ejemplo, ¿no? HI, como pasa por el centro de la circunferencia, yo tengo la distancia de I hacia A es igual al radio, ¿no? Y la distancia de A hacia H también es igual al radio. Entonces, cualquier diámetro de la circunferencia siempre mide 2 veces el radio de la circunferencia, ¿no? O sea, vamos a poner texto acá, así va quedando. El segmento HI es igual a 2 veces el radio. Y ahora, el segmento BC sería un lado del triángulo determinado por el punto A también, ¿no? O sea, sería un lado del triángulo ABC, ¿no? Y si yo considero el lado BC del triángulo, una de las propiedades de todo lado de un triángulo es que es menor que la suma de los otros dos, ¿no? ¿Y cuánto vale el segmento AC? Un radio. Un radio. Y el segmento AB, También. Un radio. o sea que el segmento BC es menor que 2 veces el radio, ¿no? Entonces, cualquier otra cuerda que no pase por el centro siempre va a ser menor que 2 veces el radio, entonces siempre va a ser menor que un diámetro, ¿sí? Conclusión, el diámetro es el mayor de todas las cuerdas. O es la mayor de todas las cuerdas, ¿no? Porque si no, no queda. Bien, seguimos. Voy a borrar esto. ¿Alguna pregunta antes que borre? ¿No? Bien. Bueno, como nosotros habíamos visto acá, ¿no? Que podíamos tener ángulos centrales y arcos correspondientes, ¿no? O arcos y ángulos correspondientes. También va a haber una relación entre los arcos, los ángulos centrales y la cuerda determinada por los extremos del arco, ¿no? O que los extremos o que los lados del ángulo pasen por los extremos de esa cuerda, ¿no? Y las relaciones son las mismas. Si yo tengo circunferencias iguales, ¿no? Ángulos centrales iguales, esos ángulos centrales iguales van a abarcar arcos iguales, ¿no? Y las cuerdas que estén determinadas por los extremos de esos arcos también van a ser iguales, ¿sí? O sea, la relación es la misma. Circunferencias iguales, ángulos centrales iguales, arcos correspondientes iguales y cuerdas correspondientes también van a ser iguales. Acá lo define, cómo las vamos a mencionar, ¿no? Dice, al ángulo central convexo, o sea, siempre vamos a hablar de un ángulo convexo, ahora vamos a ver por qué. Al ángulo central convexo, cuyos lados pasan por los extremos de una cuerda, y al arco correspondiente a este ángulo lo llamaremos correspondientes a la cuerda. O sea que si yo tengo, ¿no? Dice ángulo central cuyos lados pasan por los extremos de la cuerda, ¿no? Entonces el ángulo central es correspondiente a esa cuerda. Y el arco, que también está determinado por los extremos de esa cuerda, el arco también es correspondiente a la cuerda. Y al revés, ¿no? Vamos a decir que la cuerda es correspondiente a dicho ángulo y es correspondiente a dicho arco, ¿sí? O sea, va a haber una correspondencia cuando tengan en común estos puntos, A y B en este caso, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bueno, dijimos circunferencias iguales, ángulos centrales iguales, arcos iguales y cuerdas iguales. Eso se va, la misma relación que lo que estuvimos viendo recién. Y también, si yo tengo en una circunferencia o en circunferencias iguales, si tengo, dijimos que a mayor arco corresponde mayor ángulo central, ¿no? O a mayor ángulo central corresponde mayor arco, y también va a corresponder una mayor cuerda.
¿sí? Repito, circunferencias iguales o en una misma circunferencia, al ángulo central mayor le corresponde un arco mayor y le corresponde una cuerda mayor que al otro ángulo. ¿Sí? Acá hay unas demostraciones que tampoco vamos a detallar mucho en eso porque, bueno, son bastante densas. Pero bueno, después si quieren las miran. Y bueno, obviamente, ¿no? O sea, como si yo digo que al mayor de los ángulos corresponde la mayor de la cuerda y el mayor de los arcos, es lo mismo, es equivalente a decir que al menor de los ángulos le corresponde la menor de las cuerdas y el menor de los arcos, ¿sí? Bueno, acá hay una propiedad que también no nos vamos a detener en demostrar, pero si yo tengo una cuerda cualquiera, ¿no? Y tengo un diámetro perpendicular a esa cuerda, ese diámetro me divide a la cuerda, o sea, va a pertenecer a la mediatriz de esa cuerda, ¿sí? Y a su vez, me va a dividir al ángulo central en dos ángulos centrales congruentes. Y al arco, que abarca ese ángulo central, también me lo va a dividir en dos arcos congruentes. ¿Sí? Esa es una propiedad que vamos a utilizar. Bien, y ya no queda mucho. Otra cuestión, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. No. Bueno, una consecuencia de esta demostración, ¿no? Cuando hablamos de corolario, estamos hablando de una consecuencia de un teorema. Decimos que un diámetro siempre es el eje de simetría de una circunferencia. O sea, el diámetro me divide a la circunferencia en dos semicircunferencias, ¿sí? Y bueno, y a los ángulos centrales que dividan, o sea, también me los va a dividir en dos, ¿sí? Como lo que estuvimos viendo recién. Bueno, ahora vamos a ver algunas definiciones que tampoco vamos a profundizar mucho, pero está bueno que las conozcan, ¿no? Que es lo que se llama el sector circular, ¿no? El sector circular ya voy a tener un ángulo central y ya no voy a tener una circunferencia, sino que voy a tener un círculo. Y el sector circular va a ser la intersección entre ese círculo y ese ángulo central, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿no? Cuando hablamos de ángulo, no solamente estamos hablando del vértice y de los lados, sino que también estamos hablando de toda la superficie. Entonces, la intersección entre todo el ángulo, que es la superficie esta, y el círculo va a ser esta partecita que está acá, ¿no? Que está dentro del círculo. Ahora lo vamos a ver cómo se hace con GeoGebra. Si yo tengo una circunferencia, ¿no? Vamos a llamarla ahí, ¿no? Vamos a ponerle centro a este. Vamos a marcar otro punto acá. ¿Sí? Y si yo quiero marcar un sector circular, como para que se entienda la idea, ¿no? Porque, a ver, veamos, si esto es un círculo, ¿cómo dijimos que representamos un círculo? Presionamos sobre la circunferencia y le damos un poquito más de color adentro, ¿no? Entonces ya era un círculo, ¿sí? Bien, y el ángulo sería, si yo hago los lados, por ejemplo, ¿no? Y determinamos el ángulo. Bueno, habíamos dicho que GeoGebra no me marcaba todo lo que abarca el ángulo, ¿no? Sino que solamente me muestra la amplitud, ¿sí? Bueno, lo que va a ser el sector circular, yo acá lo veo acá tengo sector circular, o sea, con el centro y dos puntos, dado un arco, o también con tres puntos, ¿no? Bueno, el que voy a usar es el que usando el centro de la circunferencia y otros dos puntos. Y voy a usar el mismo criterio. Yo acá puedo marcar dos sectores distintos, ¿no? Bueno, yo quiero marcar este que está acá. Bueno, tengo que hacer en sentido antihorario.
Para poder marcar el sentido antihorario sería de A a B. Si yo marco de B a A. Si yo marco de A a B, el sentido antihorario sería me va a marcar el sector que está por acá, por afuera, ¿no? Entonces, veamos. Marco y después voy de B a A. Y fíjense cómo me va marcando el sector circular. ¿Ven? Bueno, el sector circular es esta porción que está más azul de circunferencia. O de círculo, perdón. ¿Sí? Ahora vamos a quitarle un poquito de color a esto. Y vamos a darle un poquito más de color al sector. Bueno, no, le marca... Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Lo que está más oscuro, eso sería lo que es el sector circular, que es la intersección entre el círculo y el ángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno. No, ninguna. Y después está lo que se llama el segmento de circunferencia, o segmento de círculo, perdón, que yo voy a tener un arco y también voy a tener una cuerda, ¿no? Bueno, si yo trazo una cuerda en un círculo, no en una circunferencia, en un círculo, esa cuerda me divide al círculo en dos segmentos, ¿no? O sea, uno va a ser el que está en rojo y el otro va a ser el que está en gris. ¿Cómo marco un segmento en GeoGebra? Bueno, no hay una función para marcar un segmento de circunferencia, pero la forma en que se puede marcar, o sea, se puede hacer igual, ¿no? Voy a borrar esto. Vamos a trazar una circunferencia. ¿Qué sería? ¿Marcando los segmentos y el arco? Marcando el arco. Ah, ok. Ahora vamos a ver. Vamos a ponerle O. Y después, bueno, si yo quiero detallarlo mejor, le marco la cuerda también, ¿no? Bueno, veamos. Trazo la circunferencia. Vamos a marcar otro punto acá. Vamos a marcar el arco. Con esta, ¿no? Centro y 2 puntos. Y marcamos este arco que está acá. Vamos a ponerle otro color. Azul, por ejemplo. Bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar sobre el arco. Venimos acá a la opción de color y le damos, fíjense, ve que me marca el segmento que está relacionado con ese arco. ¿Sí? Y bueno, y después le puedo poner el segmento como para determinarlo mejor. ¿Sí? Pero si yo quiero representar un arco en GeoGebra, la forma es esa. ¿Sí? No un arco, perdón, un segmento de círculo. Y obviamente, si es un círculo, sería más así, ¿no? Le pongo un poquito de color adentro. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien, va a ver, y lo último, vamos a ver. Bueno, si yo tengo una circunferencia, ¿sí? Vamos a ver las posiciones relativas entre una circunferencia y una recta. Bueno, las posiciones, ¿cuáles serían las posiciones que puede haber entre una circunferencia y una recta? Yo puedo tener una recta que no la toque a la circunferencia, o sea, que no tenga intersección con la circunferencia. A esa recta la vamos a llamar exterior, ¿sí? Ahora le puedo poner recta exterior. Bueno. O sea, esta recta es exterior a la circunferencia. Después podemos tener una recta
que la cruce a la circunferencia, ¿sí? Y si la cruza a la circunferencia, ¿en cuántos puntos la va a tocar? Dos. En dos, ¿no? Y no más de dos, o sea, nunca una circunferencia puede tener más de 2 puntos en común con una recta, ¿sí? A esa recta la vamos a llamar secante. Y después tenemos lo que se llama la recta tangente, que la recta tangente corta la circunferencia en un único punto, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros graficamos una recta que toque a la circunferencia en un único punto? Hay una propiedad que cumple, ¿no? Esa recta con respecto a la circunferencia. Si yo trazo el radio que parte, o sea, que va del centro de la circunferencia al punto de tangencia, ¿no? De la circunferencia, o sea, yo quiero trazar la tangente a la circunferencia o sea, que se interseque solamente en el punto E, una propiedad dice que la recta tangente es perpendicular a ese radio, ¿no? Al radio que trazamos con respecto al punto de tangencia. Entonces lo que hago, vengo a perpendicular al radio y lo paso por el punto de tangencia. Y esa recta es tangente, o sea, la corta solamente en ese punto, ¿sí? Y bueno, se llama recta tangente. Bien. Profe, Sí. una consulta. ¿Cómo es la notación de el segmento circular y el sector circular? ¿Cómo se escribe? No, por lo general se pone sector o segmento. No sé de una notación. Ah, bueno. Por lo general se dice sector, ¿no? Y se ponen los puntos, ¿no? El A o B. Habría que ver también si se puede, si se tiene que poner también un punto, ¿no? Que pertenezca. No, y después la definición de segmento, fíjate que dice que una cuerda divide un círculo en 2 segmentos. O sea que en realidad habría 2 segmentos. También habría que ver si decimos segmento, o sea, tenemos que aclarar que es un segmento y tendríamos que, para determinar cuál de 2 segmentos, también tendríamos que poner un punto en la circunferencia, ¿no? Asociada a ese círculo, ¿no? ¿Quedaría entonces escrito como escribimos arriba el arco? Claro, pero tenemos que decir que segmento, no arco. O sea, Claro, aclararía. No hay una anotación así simbólica, se dice el claro. segmento, ¿no? O sea, segmento tanto y sector tanto. Ok. ¿Sí? No hay una anotación como cuando trabajamos con cuerdas, con arcos, ¿sí? No habría, o sea, para aclarar lo que me dijiste, no habría que ponerle el cosito arriba, ¿no? O sea, el arquito arriba. Claro, claro. O sea, pones segmento A y le pones un punto M acá, AMB, por ejemplo, y ya me estás diciendo que es ese que está que tiene al punto M. Y lo mismo con el sector. Sector A o B, y tal vez haya que poner un punto de referencia para determinar cuál de los 2 sectores son, porque yo puedo tener este que está acá o puedo tener este más grande que está acá. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno.